y si no me equivoco ya estamos en contacto con Hugo Iraizos. Hugo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien, un amigo común me dice que Hugo Iraizos es presidente de los institutos Belgraniano y del Newberiano de Almirante Brown. Carpintero, artesano, fábrica de amueblamientos de Quebracho, o sea, un hombre que expone en su taller en Longchamps y fue delegado del gobierno municipal en esa localidad y muchas cosas más. Pero vamos a empezar a hablar por el tema que hoy nos convoca y que es la posibilidad o la necesidad o la conveniencia de constituir nuevos municipios en la provincia de Buenos Aires a partir, lógicamente, de dividir alguno de los existentes. ¿Por qué no nos aclara, Hugo, cuál es el planteo que ustedes están haciendo? Sí, bueno, hace muchos años empezamos con esta tarea un grupo de ciudadanos, inclusive anteriores a mi tarea, ¿no? O sea, a nuestra tarea. Uh-huh. Había una comisión que se inició allá por el año 98, 97, en el interior, en Mar del Plata, en Huanguelén, con movimientos que buscaban la creación de nuevos municipios, inspirados la mayoría de ellos en la experiencia que había surgido a partir del Génesis 2000, que fue la única etapa en que se produjo varios municipios juntos. Causó una sensación de bienestar en gran parte de las localidades que se crearon esos nuevos municipios. Por ende, los que nombré y otros, entre ellos el Cabildo Abierto de Temperley, nosotros en Almirante Brown, Altos del Tránsito, empezamos a trabajar allá por el año 2000 en la búsqueda de creación de nuevos municipios. Y se crea en el 2004 una asociación, para ser más exactos, el 20 de agosto del 2004 se creó una asociación cuyo primer presidente fue el contador Carlos Pro, padre de quien hoy es presidente de esa asociación también, que es Pro hijo. Yo tuve el honor de ser presidente en el momento que tuvimos la suerte que saliera el nuevo municipio de Lezama, y seguimos bregando en esa búsqueda desde la asociación, que está compuesta por muchas instituciones que lo buscan, deben ser en un número de 60 en total, contando localidades, ¿no es cierto? Sí. Y realmente estamos, por supuesto, un poco enojados en cuanto a que no lo hemos logrado masivamente, salvo Lezama. En ese interregno se presentaron varias leyes marco. La ley marco es, como la palabra lo dice, la búsqueda de un marco para que las localidades transformadas en ciudades y que por su crecimiento puedan transformarse en nuevo municipio, lo hagan cumpliendo ciertas reglas. Esa ley marco, la primera fue la de Julio Alfonsín, fue aprobada en la Cámara de Diputados, luego no salió en el Senado, luego vino otra Cámara que fue aprobada al revés, primero en el Senado y luego fue a diputados, pero en diputados tuvo la suerte de tener sanción en 3 comisiones, entre ellas la Comisión de Asuntos Municipales, aprobada. Pensábamos que salía, fue al unísono con Lezama, hubo un compromiso de las autoridades provinciales de aquel momento, la ministra era Álvarez Rodríguez, el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales era el doctor de Jesús. Estaba todo como para salir, pero era la transición entre Scioli y la última etapa del gobierno de Scioli, y le faltó la firmeza suficiente para sostener esa promesa que era que después que salía el Lezama se aprobaba la ley marco. Con esa ley marco hubiera sucedido que no tendríamos que haber estado luchando los vecinos y los ciudadanos en la búsqueda, sino con el simple hecho de presentar un proyecto, esa comisión se tenía que encargar de buscar la factibilidad si lo era, y si no lo era, dictaminar que no. Pero no como ahora que seguimos con el viejo pregón de presentar un proyecto de ley, como hacemos, en el caso nuestro, Altos del Tránsito, escindidos de Brown, con el proyecto presentado en 2 cámaras en este momento, en la de senadores y en la de diputados. Uh-huh. Ya le hice una introducción, Mario, y quisiera, si usted quiere hacer alguna pregunta para que no sea un monólogo. Quiero hacerle preguntas. Hay experiencia de municipios divididos, por ejemplo, yo pertenezco a uno, que es Morón,
que se transformó en 3 municipios. El Morón residual, se llamaba en aquel entonces, ahora ya es simplemente Morón, Ituzaingó y Hurlingham. Pero hay una cosa que alguna gente ha cuestionado, y yo lo quiero plantear en 2 niveles. Uno es el nivel político. Se dividió Morón casi por razones políticas, porque había municipios más grandes como La Matanza que no se dividieron, de manera que el criterio objetivo para realizar una tarea de este tipo aparece invisible, digamos, es decir, hubo una intencionalidad política. Pero por otro lado, si nosotros remontamos al viejo Morón de hace 40 años atrás, tenía 2.900 empleados, todo el municipio grande, y luego entre todos los municipios hoy están más o menos en 4 veces la cantidad de empleados. Alguna gente dice, ¿sirvió o no sirvió? ¿Cómo evalúan ustedes una experiencia concreta como la que aconteció en este distrito de Morón y que también aconteció en otros lugares, verdad? Sí, bueno, casi todo, desgraciadamente, en la vida se va con pro y contra, ¿no? Evidentemente lo que usted dice está documentado y es muy claro y debería no ocurrir. Yo podría, desde perogrullo, decirle que no es respuesta. Vamos a ir a la profundidad de su pregunta, pero en Almirante Brown, que es donde yo vivo, de 800 empleados que había hace 20, 30 años, ahora hay 12.000 en un solo municipio. O sea, no se dividió, pero sin embargo la planta creció de manera exponencial. Uh-huh. Es un poco lo que pasa en el Congreso de la Nación, un poco lo que pasa en todos lados con cada gobierno que viene. Eso es un problema que es macro, digamos, ¿no? Que sobrepasa a esta posibilidad que tenemos de discernirlo. Hay lugares y experiencias que no ha pasado. Por ejemplo, municipios chicos, que es lo que se busca, no necesitan una planta permanente tan grande, ¿no? Después, lo que cada dirigente político haga es otro problema. Lo que también tenemos que poner en la balanza, Mario, es que cómo está el vecino con respecto a cómo estaba. Cómo está Morón, Ituzaingó y Hurlingham como respecto a antes de la división. La contra que usted ve y que seguramente le harán llegar a algunos oyentes es notorio ese gasto. Ahora, ese gasto puesto en el contexto de lo que es el presupuesto del municipio no hace que el municipio no sea factible y no funcione. O sea, sí, igual que a de veces hecho funciona, sí. ¿Cómo? Que de hecho funcionan, es correcto, sí. Y a veces, ¿qué sucede también? Mucha gente pone hincapié en la cantidad de políticos y dice, bueno, ahora dividen un municipio y va a haber más políticos. Bueno, está bien. Usted crea un registro civil y hay más empleados. Usted pone una comisaría nueva en Morón y va a haber más policías y la gente protesta contra la policía. O sea, otra cosa que hay que tener en cuenta para que el ciudadano lo sepa, ¿no? Cualquiera que quiera entrar en lo que es el presupuesto de un municipio y vea el gasto que genera el Consejo Deliberante, es el menor de los menores, no existe. En un presupuesto como es el de Brown, por ejemplo, la cantidad de millones que ingresan comparado con lo que gasta el Consejo Deliberante no existe. Ahora, que el Consejo Deliberante sea bueno o malo va a depender, obviamente, de lo que nosotros hagamos como ciudadanos en la elección de los concejales y en la elección del intendente. Esa es una discusión distinta. Y quiero comentarle algo, Mario, también, que tiene mucho que ver con esta tarea de la búsqueda de nuevos municipios. Cuando nosotros comenzamos quien le habla, hace más de 20 años que estamos. Yo presidí varias veces Altos del Tránsito, tuve el honor de estar en la comisión de la provincia, he dialogado con gobernadores, con diputados, con senadores, con presidentes de las cámaras, y siempre en el diálogo sostenemos lo mismo. Antes decíamos que había que crear nuevos municipios, exclusivamente basándonos en una cuestión de lógica de crecimiento. Entonces, digamos, como ocurre en Córdoba, como ocurre en Entre Ríos, que fíjese que en Entre Ríos el gobernador pide, llegado un momento, la división de los municipios, no la piden los ciudadanos, porque se dan cuenta que no hay más remedio. La provincia de Corrientes lo mismo. El único drama que tenemos es en la provincia de Buenos Aires. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que nuestra provincia, dándose cuenta, el gobernador, en este caso Kicillof, y no importa, los anteriores, todos, dándose cuenta que la provincia es indómita, que la provincia tiene desbordes, que la provincia no se puede llevar adelante, no darse cuenta que lo que está fallando no es el gobernador. Acá no falló Duhalde,
Kauf, ahora Kichilov, antes María Eugenia. Acá lo que lo hace indómito es el sistema. Los municipios, que son municipio partido, que es el sistema municipal que impera la provincia de Buenos Aires, impide, con lo que es la coparticipación, y usted lo sabrá, dos coparticipaciones distintas. Una coparticipación, los municipios del conurbano, que a mayor foco de pobreza, mayor coparticipación, que se contrapone a lo que pasa en Balcarce, Mar del Plata, cualquier localidad del interior, donde la coparticipación es al revés. Ellos tienen un 70% genuino, un 30% coparticipable. Por ende, cada vez que usted se traslada a un municipio del interior, se encuentra que está mejor. Dice, ¿cómo ha progresado Tandil? ¿Cómo progresó Mar del Plata? ¿Cómo progresó Balcarce? ¿Cómo progresó? Y después viene a Almirante Brown, a Loma de Zamora, y progresa Lomitas, progresa el centro de Adrogué, y todo lo demás. Entonces usted me dirá, ¿y qué tiene que ver Iraísos en esto? Y tiene que ver. Nuestros municipios, a mayor foco de pobreza, mayor coparticipación. Por ende, no le preocupa a los señores intendentes sofocar ese foco de pobreza, al contrario. Total, manteniendo Lomas Centro, Avellaneda Centro, Almirante Brown Centro, con el gran caudal que recibe de dinero, sube cada vez más en la pobreza a la periferia. Entonces, ese es un ataque que antes nosotros cuando empezamos decíamos, no, nuevos municipios, queremos nuevos municipios, ahora queremos nuevos municipios, pero sí con reformas importantes, no solamente en lo que estoy explicando, sino también en lo que es la reforma de la ley orgánica municipal. Nosotros tenemos una ley orgánica municipal vetusta del año 53. Pero antes de meternos en la ley, que me parece que está excelente lo que está diciendo, porque efectivamente es una ley vetusta, me gustaría preguntarle, porque la provincia tiene, digamos, es una provincia que tiene municipios tan chiquititos como Ituzaingó, que tiene 23 kilómetros cuadrados, hasta el municipio más grande que es Patagones, que tiene 13.600 kilómetros cuadrados, casi es una provincia, casi es grande como Tucumán. Ahora, esta hace difícil que uno pueda pensar, digamos, en una misma política para municipios tan diversos, tan distintos. Pero me gustaría detenerme un minutito en el municipio con mayor cantidad de habitantes de la provincia de Buenos Aires, que es La Matanza, que tiene, seguramente el censo nos dirá exactamente el número, pero seguramente rondará 1.800.000 personas. Si ustedes piensan que es un municipio justamente a dividir y crear otros municipios, ¿y cuál sería el criterio? ¿Sería un criterio de superficie territorial? ¿Sería un criterio de cantidad de habitantes? ¿Cuál sería un criterio óptimo para ir pensando con alguna regla, con alguna norma, con algún protocolo, las nuevas divisiones a efectuarse en el futuro? Bueno, el caso de La Matanza, algo puedo comentar porque lo he estado siguiendo desde hace 20 años. Uh-huh. El primer proyecto de división de La Matanza, que lo firmó la diputada Miguel, de la Alianza, era dividirla en 5 a La Matanza. Ese proyecto de ley fue estudiado por el profesor Bozano, que es un geógrafo que fue contratado para tales efectos, y hicieron un estudio de factibilidad en esa división en 5. Ese proyecto de factibilidad salió aprobado, demostrando que ese tipo de división lo hacía factible. Después políticamente no se avanzó en la división de La Matanza. El proyecto que después presenta Marcelo Díaz es el mismo proyecto, o sea, no es otro proyecto. Uh-huh. Y usted me dirá, pero ¿cómo? En tantos años de diferencia, el mismo proyecto. Y porque La Matanza, con el tema político partidario, impidió durante 20 años a cada movimiento vecinal que salió a pedir la división de distintos lugares, como el caso de Ramón Mejía, solo, supuestamente pidiendo ser nuevo municipio, ¿no? Cada comisión que apareció, desapareció con la presión de los gobiernos de turno. En el último gobierno, de la señora Vidal, uh-huh, se hizo una reunión en la cual estuve presente, en Lomas del Mirador, donde todos los bloques, menos el oficialista, que en ese momento eran varios los bloques, los presidentes de bloques fueron a esa charla, donde estuvo Mosca, presidente de la Cámara de Diputados de ese momento, donde se leyó un manifiesto donde se iba a buscar la división de La Matanza bajo la base de ese proyecto de 5.
Sí. Que se hizo también un estudio de factibilidad que lo mandó a hacer Alex Campbell desde la Secretaría de Asuntos Municipales. El tema para la división de La Matanza le escapa al ciudadano. En este caso, en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos una comisión de altos del tránsito para dividirlo en Jean Gleu, Rivadavia y Almirante Brown. Nosotros desde nuestra estructura hicimos un estudio de factibilidad, hicimos un censo, hicimos un trabajo interesante de consulta popular, juntamos firmas, bueno, hicimos todo el trabajo de base y presentamos el proyecto que ya se presenta por 7ª vez consecutiva. En La Matanza eso no pasó. En La Matanza eso no pasó, producto de que no le permite la estructura gubernamental al ciudadano avanzar de esa manera. Creo que tiene que ser un resorte, en lo personal debe decir ahora, no lo que se hizo, sino lo que me parecería a mí que debería ser. Tiene que ser algo muy parecido a lo que fue el Génesis 2000. Dejando de lado lo que usted dice que es la bandería política, ¿no? Es decir, bueno, sí, ¿cuál es el criterio para dividir La Matanza? Bueno, tiene que surgir de un estudio que tiene que hacer la provincia, asociado con la intendencia y asociado con las fuerzas vivas que, como pasó en Ezeiza, por ejemplo, cuando se dividió Ezeiza, que antes de Ezeiza Ezeiza quería hacer solo un nuevo municipio, solito Ezeiza, no. Después, con la intervención de la provincia, se le anexaron 2 o 3 localidades más. Bueno, es un caso que no tiene nada que ver Ezeiza con La Matanza, por supuesto que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver en el concepto, correcto, a lo que yo digo. O sea, si usted dice hay que dividir La Matanza, bueno, puede ser que sea Ramos Mejía solo, no, es utópico, como va a ser Ramos Mejía, entonces habría que dividirla en 15 La Matanza. Ese estudio de factibilidad lo tiene que hacer la provincia. Y quiero comentarle algo más. Yo estuve ahora, hace muy poquito, en La Matanza, invitado por el concejal Creus a hablar un poco de esta temática, ¿no? La Matanza hay un concepto equivocado de los ciudadanos que estamos fuera de La Matanza, que vivimos en Brown, en Lomas, en Avellaneda. El crecimiento de La Matanza es desde afuera hacia adentro ahora. O sea, el capital que mantiene San Justo no es de San Justo ni de Ramos. Pasa como en Almirante Brown. La gente dice, no, Adrogué es rico. No, Adrogué no es rico. Lo que sostiene al centro de Adrogué es al revés, el parque industrial, Longchamp, Gleu, Ministro Rivadavia. O sea, el crecimiento de lo de alrededor, porque el otro no creció más. Claro. O sea, lo otro lo único que hace es administrar los bienes que le vienen desde arriba, desde abajo, digamos que somos nosotros, ¿no? Sí. Entonces, en La Matanza está pasando lo mismo. Usted hoy se sorprende en La Matanza de ver el crecimiento de las localidades periféricas. Usted me dirá también, sí, Iraizo, pero el crecimiento de la pobreza también. Bueno, obviamente que es proporcional. ¿Por qué es proporcional? Porque al ser tan mal administrado desde lo político y la aparición de la gran cantidad de planes, hace que haya focos de pobreza. Correcto. Pero se sorprendería la gente si viera el crecimiento de La Matanza desde afuera hacia adentro. Lo que está adentro está siempre igual. Ramos Mejía es el mismo Ramos que yo tengo 74 años y es el mismo Ramos prácticamente que yo conocí cuando tenía 30. En cambio, no es lo mismo lo demás, donde me sorprendí después de unos años que yo no iba a dar una charla allá, en encontrarme la estructura que encontré desde lo que son las calles hasta lo que es la cantidad de fábricas y de comercios que hay en lo que llama el intendente de cualquiera de las localidades que hablamos cuando nos difieren a nosotros y dice Longchamp es la periferia, negando la historia que tenemos, ¿no? Correcto. Matías Greter le va a hacer una pregunta. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. En principio, bueno, te quería comentar que cuando presenta el proyecto Marcelo Díaz, tuve la posibilidad de ir con un grupo de estudiantes de la Universidad de La Matanza justamente a acompañarlo a alguna de las charlas en los distintos distritos de La Matanza. Y es verdad lo que decís, muchas veces terminó en un escándalo, Mario. No se podía presentar los argumentos porque había vecinos que de forma agresiva, todo era para que no se realice la charla. Era muy difícil presentar los argumentos, todo se hizo muy complejo. Y sí recuerdo algunas posturas que tenían cierto temor los vecinos con el tema de las localidades que manejaban, digamos, lo que eran las tasas de servicio, que como San Justo, Villa Luzuriaga, que decían que iban a quedar municipios que iban a recaudar más, con el temor a Virrey del Pino, etcétera, que iban a recaudar menos. Eso me acuerdo que era uno de los temores que tenían algunos de los vecinos. Frente a ese argumento, ¿qué decimos, Hugo? Bueno, ese es el argumento. El argumento de la recaudación, no hay duda, porque si usted viene
Longchamp, Gledo y ministro de Rivadavia recauda menos que Longchamp, pero viene la compensación que se hace con el que recauda más. Correcto lo que dice el joven con respecto a lo que yo lo he escuchado también, porque no sé si en esa reunión no habré estado yo, porque yo con Marcelo Díaz lo he acompañado y él me ha acompañado a mí en distintas charlas. Pero sí, eso se da, especialmente por eso digo que el estudio tiene que ser un estudio de avanzada, que es el estudio que hizo el profesor Lozano. El estudio que hizo el grupo de geógrafos de la Universidad de La Plata fue precisamente para que eso no suceda y tratar de hacer un equilibrio. Usted fíjense que el estudio del Génesis 2000, dejando de lado lo que dijo Mario, de que a lo mejor se dividió para sacarle poder a Rousselot, y acá en Guernica el presidente Perón se dividió para sacarle poder y la disputa que había entre Rodríguez y Arcuri. Eso es anecdótico y puede ser cierto, pero lo que no hay ninguna duda que San Vicente hoy está mejor San Vicente y presidente está mejor Guernica y está mejor San Vicente. Siendo que si en aquel momento yo un día tuve una charla con la intendente de Maruco, que fuimos ahí en un grupo a hablar con ella, me dice, usted está hablando de dividir ese municipio pobre del presidente Perón, ¿de qué van a vivir? Bueno, usted vaya al presidente Perón y va a ver de qué vive hoy el presidente Perón. Sí, he ido y esa crítica que hace un grupo que además, como dijo el joven recién, van militantes infiltrados para hacer lío. Yo, ahora que me da pie de decirlo, se lo voy a comentar. Yo fui a dar una charla en una oportunidad que me invitaron a darla en La Matanza y me tuvieron que llevar en un patrullero y un auto de particular para después poder sacarme de La Matanza, para que usted tenga idea. Claro. Pero no solamente eso, sino que en esa misma comisión que conformamos en aquel momento, dos señores que conformaron esa comisión, después de esa charla que hubo como 150 personas, que muy bien, muy acaloradas, muy bien, vienen los dirigentes a verme a mi oficina acá, los Llanes, y me dicen, no vamos a trabajar más, discúlpenos, pero me pusieron un revólver en la boca. Entonces, evidentemente, por eso cuando yo, esto lo cuento ahora a posteriori de lo que dijo el joven, ¿no? Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que ser un resorte muy superador la búsqueda de los nuevos municipios. No puede ser que expongamos con el pecho a los ciudadanos que estamos hablando, cuando en realidad es una necesidad colectiva y queda demostrado. ¿Cómo puede ser que no analice el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación entrometiéndose en que hay que modificar el sistema municipal y que los municipios tienen que... No puede ser que La Matanza, con 1.800.000, como dijo usted, Mario, tenga la misma cantidad de concejales que tienen Montegrande o Almirante Brown. Claro. ¿¿Cómo puede ser? Usted lo dirá, ¿pero qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Qué representatividad política tiene esa gente? ¿La provincia de Corrientes tiene la misma cantidad de habitantes que La Matanza? Tal vez menos. Y tiene Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. ¿Pero cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que usted tenga la provincia de Corrientes con 40 hospitales o 50 hospitales, que tenga la capacidad de universidades varias de distinto tenor, y La Matanza siga creciendo, que va a tener dentro de poco 2.500.000 habitantes? Y cuando nos asustamos de La Matanza, ¿por qué no nos asustamos de Lomas y de Almirante Brown? ¿Cómo puede ser que el crecimiento de Lomas en un territorio aún menor que el de La Matanza, o el de Brown aún mucho menor que el de La Matanza, tengamos nosotros 700.000 habitantes? Yo estuve ahora en Holanda, en una localidad de 200.000 habitantes. Hugo, tengo el problema del tiempo, pero me quedaron muchas cosas. Si le parece, vamos a hacer una seguidilla de conversaciones sobre este tema, porque nos interesa y nos quedan varias cosas pendientes. Entre otros, la ley justamente que usted ha mencionado, la ley orgánica municipal y las autonomías municipales, que es un mandato que figura en el artículo 123 de la Constitución y que no se cumple. Pero lo vamos a tener que dejar para otro momento porque el tiempo nos está corriendo. Le doy los últimos 30 segundos y nos comprometemos a volver a charlar prontamente. Bueno, aprovechar esos 30 segundos, obviamente, para llenarlos de agradecimiento, porque la mejor manera de poder lograr el bienestar para estas localidades es que la gente se convenza que tiene que apoyar, en el caso de Lomas de Zamora, a Torres y a la gente que está trabajando en esto, igual que en Avellaneda, en Herli, en Almirante Brown, darse cuenta que es necesario. Agradecer muchísimo de nuevo al periodismo, en este caso a ustedes, por difundir y por permitirnos a nosotros hablar. Y además, ojalá tengamos contras. ¿Qué quiero decir con esto? Gente que ponga palos sin decir por qué no. Nosotros decimos por qué sí. Bueno, que aparezcan los por qué no para que podamos debatirlos. Excelente. Le mandamos un fuerte abrazo. Un gran placer. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado con Hugo Iraízos.